Hay entrenadores que pasan sin dejar huella, que se limitan a cumplir el papel de directores de orquesta sin cambiar demasiado la melodía del equipo. Y luego están los que llegan para marcar un antes y un después. En el FC Barcelona, ese papel lo está desempeñando Hansi Flick. Su llegada en el verano de 2024 fue recibida con dudas, con la incertidumbre de si un técnico alemán, conocido por su disciplina férrea y su exigencia, podría encajar en un club con tanta identidad propia como el Barça. Hoy, apenas un año después, nadie duda de que Flick no vino solo a ganar partidos, vino a transformar carreras. 3 jugadores en particular son el mejor ejemplo de esta metamorfosis: Pedri, Eric García y Pau Cubarsí. 3 historias distintas que convergen en un mismo punto: la confianza de un entrenador que supo ver más allá de las críticas, de las lesiones y de la juventud. Flick no moldeó simplemente un once competitivo, moldeó símbolos. Y en este video vamos a contarte cómo lo hizo, cómo convirtió la fragilidad en fortaleza, la crítica en respeto y la promesa en realidad. Empecemos con el caso que más emoción despierta en la afición: Pedri González. Cuando Pedri llegó al Barça, allá por 2020, fue recibido como un soplo de aire fresco en medio del caos institucional y deportivo. Con apenas 17 años ya se hablaba de él como el heredero de Andrés Iniesta. Sus primeros partidos deslumbraron al mundo: visión de juego, temple, magia en los pies. Pero pronto apareció la sombra más temida en cualquier joven talento: las lesiones. El apodo que empezó a perseguirlo era cruel, casi injusto: el chico de cristal. Cada vez que parecía levantar vuelo, una recaída lo devolvía al banquillo. Muchos empezaron a preguntarse si su cuerpo aguantaría el ritmo del fútbol de élite. En ese contexto, la llegada de Hansi Flick fue como un renacer. Flick entendió algo que parecía obvio pero que nadie había aplicado: antes de pedirle magia a Pedri, había que protegerlo. Lo primero fue blindar su físico. Se redujo su carga de minutos, se diseñó un plan de fuerza específico para reforzar su musculatura y se rodeó de un cuerpo técnico obsesionado con la prevención de lesiones. La idea era clara: un diamante no se pule a base de golpes, se cuida con paciencia. El segundo paso fue redefinir su rol dentro del equipo. Flick no quería un Pedri corriendo por todo el campo hasta romperse. Lo quería como un cerebro posicional, un líder encargado de manejar los tiempos del partido. Le dio libertad, sí, pero también responsabilidad: ser el heredero de Iniesta, pero con un estilo propio, más adaptado al fútbol moderno. Y el resultado fue inmediato. En la temporada 2024 a 2025 vimos a un Pedri distinto. Conservaba la magia de siempre, pero ahora estaba más fuerte, más maduro y más confiado. Cada partido se convirtió en un recordatorio de por qué el mundo se enamoró de él en sus primeros años. Los fantasmas de las lesiones empezaron a desaparecer y el chico de cristal se transformó en acero. Lo que antes era fragilidad ahora era regularidad. Semana tras semana estaba disponible. Semana tras semana marcaba diferencias. Cuando el Barça necesitaba pausa, Pedri la daba. Cuando el partido pedía acelerar, él ponía la quinta marcha. Y en los momentos decisivos, ahí estaba su zurda para cambiar el rumbo. Su influencia en el juego creció hasta el punto de convertirse en el verdadero alma del Barça. Durante la gira de pretemporada en Asia, el verano de 2025, Pedri mostró al mundo su mejor versión. Con Frenkie de Jong formó un doble pivote capaz de controlar cualquier partido, alternando roles de constructor y llegador. Con Raphinha y Lamine Yamal asumió el papel de lanzador, poniendo balones al espacio con precisión quirúrgica. Con Lewandowski encontró una química natural. El canario entendía dónde estaba el polaco incluso sin mirarlo. Y con Marcus Rashford, la nueva incorporación, formó una sociedad prometedora que mezclaba la verticalidad inglesa con la visión serena del tinerfeño. Pedri no solo volvió a ser importante, se convirtió en el líder espiritual del equipo. Los números avalan su evolución: asistencias, goles en partidos clave, regularidad de minutos, pero lo más importante fue la sensación en el campo. Cuando Pedri estaba, el Barça jugaba distinto. Los compañeros lo buscaban, la afición lo aplaudía de pie, los rivales lo respetaban. Hoy ya no hablamos del chico de cristal, hablamos del nuevo cerebro del Barça. Y más aún, hablamos de un futbolista que empieza a sonar en las quinielas del Balón de Oro. Porque su fútbol ya no se mide solo en estadísticas, sino en impacto. En cómo cambia partidos, en cómo lidera a un grupo, en cómo transmite calma en medio de la tormenta. Pedri es la prueba viviente de que Flick no solo dirige entrenamientos, Flick reconstruye carreras.
Lo que parecía un jugador condenado a las recaídas, se convirtió en un referente indestructible. Y lo más emocionante es que apenas tiene 22 años. El futuro, literalmente, está en sus pies. Si lo de Pedri fue un renacer, lo de Eric García fue una auténtica resurrección. Pocos jugadores han recibido tanta crítica, tanta burla y tanto desprecio mediático como él. Desde su regreso al Barça, Eric fue el blanco fácil de la prensa y de los aficionados más impacientes. Cada error, cada mal despeje, cada fallo individual era amplificado hasta el ridículo. El apodo con el que algunos lo marcaron parecía definitivo: Error García. Ese mote pesaba como una losa. No importaba que tuviera partidos correctos o que sus estadísticas de precisión en el pase fueran altísimas, la narrativa ya estaba construida: Eric no valía para el Barça. Incluso se empezó a hablar de su salida definitiva, de que no tenía hueco en un equipo con tanta exigencia. La cesión al Girona en la temporada 2023 a 2024 fue como una bocanada de aire fresco. En Montilivi, Eric recuperó confianza, disfrutó de minutos y hasta se colgó un oro olímpico con España en París 2024. Pero cuando volvió al Barça, la duda persistía. ¿Sería capaz de redimirse en el club de su vida? Fue ahí cuando apareció Hansi Flick. El técnico alemán no solo vio un central con margen de mejora, vio algo más: un comodín táctico. Un futbolista capaz de adaptarse a distintos roles y dar soluciones en momentos de emergencia. Desde el primer día, Flick le dijo lo que nadie se había atrevido a decirle en mucho tiempo: confío en ti, vas a ser importante. Y Eric respondió, no con palabras, sino con hechos. Aunque al inicio empezó como suplente, pronto se ganó minutos con actuaciones sólidas. Flick lo probó como central, como pivote defensivo e incluso como lateral derecho. Y en cada posición cumplió con una seriedad sorprendente. Se transformó en ese jugador que no brilla en portadas, pero que cada entrenador agradece tener en la plantilla: el seguro silencioso. Los números de la temporada 2024 a 2025 lo confirman. 45 partidos disputados, 5 goles y 3 asistencias. Sí, Eric García, el mismo que muchos llamaban error, terminó siendo decisivo incluso en ataque. Como lateral derecho, en apenas 8 partidos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Entre ellos, un golazo en las semifinales de Champions frente al Inter de Milán y otro en un clásico contra el Real Madrid que enmudeció al Bernabéu. Ese año, el Barça logró un triplete nacional: Supercopa de España, Copa del Rey y Liga. Y en los 3 títulos, Eric tuvo participación directa. No como la estrella visible, sino como el engranaje que sostiene al resto. La afición, que antes lo había condenado, empezó a verlo con otros ojos. De repente, Error García se convirtió en Seguro García. Y es que la metamorfosis no fue casualidad. Flick no solo le dio confianza, también lo dotó de herramientas. El trabajo físico mejoró su resistencia, las charlas tácticas potenciaron su lectura de juego y, sobre todo, le inculcó algo que Eric necesitaba: mentalidad de acero. Dejó de temer al error. Antes, cada fallo lo hundía. Ahora, cada error era un aprendizaje. En el vestuario, Eric se ganó un respeto inesperado. Sus compañeros empezaron a verlo como el hombre que estaba dispuesto a jugar donde fuera necesario. Nunca se quejaba, nunca pedía protagonismo, nunca se escondía. Simplemente cumplía. Esa resiliencia silenciosa lo convirtió en un soldado indispensable. El contraste con el pasado era brutal. El jugador que antes era señalado como frágil y poco confiable se convirtió en el comodín de Flick, en la pieza que podía sostener el equipo en cualquier circunstancia. El propio entrenador lo reconoció en rueda de prensa: Eric es un jugador que todo técnico quiere. Siempre está preparado y siempre responde. La afición, poco a poco, empezó a reconciliarse con él. Los aplausos sustituyeron a los silbidos, los memes hirientes se transformaron en cánticos de respeto. Porque lo que hizo Eric García no fue solo mejorar su fútbol, fue sobrevivir al juicio más cruel que puede recibir un jugador: el de su propia gente. Hoy, Eric ya no es el joven que regresó del Manchester City cargado de expectativas desmedidas. Hoy es un futbolista maduro, con carácter, con resiliencia y con una polivalencia que lo convierte en una garantía en cualquier esquema. De Error García a Comodín García. De duda constante a pilar invisible de un Barça campeón. Y lo mejor es que su historia nos deja una enseñanza poderosa.
El fútbol no siempre da segundas oportunidades, pero cuando llegan, solo los más fuertes de verdad saben aprovecharlas. Eric lo hizo. En el fútbol hay jóvenes promesas que deslumbran unos meses y luego desaparecen, víctimas de la presión, las lesiones o la falta de continuidad. Y luego están los que llegan para quedarse, los que desde el primer día muestran un carácter impropio de su edad. Pau Cubarsí pertenece a este segundo grupo. Su historia parece sacada de un cuento culé. Un chico de Girona, criado en la humildad, que creció con un balón siempre pegado a los pies y que soñaba con vestir la camiseta blaugrana. La Masía le abrió las puertas y muy pronto se convirtió en una joya a seguir. Pero lo que nadie esperaba era la velocidad con la que se consolidaría en la élite. Con apenas 17 años debutó en el primer equipo y desde el primer partido transmitió una seguridad desconcertante. No era normal ver a un adolescente anticipar jugadas con la calma de un veterano, ordenar a sus compañeros con naturalidad y salir jugando con una serenidad impropia de su edad. Los comentaristas no tardaron en señalar lo obvio. Había nacido un central diferente. Xavi Hernández fue quien le dio la oportunidad, pero fue Hansi Flick quien lo moldeó y lo convirtió en titular indiscutible. Flick no dudó ni un segundo. Supo que tenía entre manos un diamante y decidió darle un papel central en su proyecto. Le exigió disciplina, le dio confianza y lo hizo jugar con regularidad. El resultado fue espectacular. En la temporada 2024 a 2025, Pau jugó 56 partidos oficiales entre Liga, Copa y Supercopa. Y no solo cumplió, brilló. Se convirtió en el nuevo muro del Barça, un central que combina inteligencia táctica, contundencia física y una salida limpia desde atrás. Con solo 18 años ya parecía haber tomado el relevo natural de Piqué, pero con el carácter silencioso de Puyol. La prensa internacional empezó a compararlo con los mejores defensores jóvenes del planeta. El punto de inflexión llegó en la Champions League. En su debut contra el Napoli fue elegido MVP del partido. Nadie podía creer que un central tan joven dominara con tanta autoridad la competición más exigente del mundo. Sus estadísticas fueron impresionantes: un 92% de precisión en los pases, anticipaciones limpias y una calma absoluta en escenarios donde otros se derrumban. Desde ese día, Europa entendió que Pau no era una promesa, era una realidad. En febrero de 2025 llegó otro hito: su renovación hasta 2029, con una cláusula de 500 millones de euros. Ese contrato no fue solo un blindaje económico, fue una declaración de intenciones. El Barça estaba diciendo al mundo: este chico es nuestro pilar del presente y del futuro. Pero su impacto no se limitó al club. Con la selección española también rompió récords. En marzo de 2024 debutó con la absoluta, convirtiéndose en el defensa más joven en vestir la roja. Y en los Juegos Olímpicos de París fue parte del equipo que se colgó la medalla de oro. De repente, Pau ya no solo representaba el futuro del Barça, sino también el del fútbol español. Lo que más impresiona de Cubarsí no son solo sus números ni sus títulos, sino su liderazgo silencioso. No necesita gritar ni levantar la voz. Su sola presencia ordena la defensa. Sus compañeros lo miran y confían. Esa serenidad es lo que lo hace especial. En el vestuario muchos ya lo ven como el heredero espiritual de Puyol, alguien que lidera con el ejemplo, con sacrificio y con humildad. La afición también se ha rendido a él. Cada vez que aparece en el 11, el Camp Nou respira tranquilidad. Pau transmite una seguridad que hacía años no se veía en la saga culé. Y lo hace con naturalidad, sin buscar reflectores, sin creerse estrella. Es un chico que todavía va a visitar su pueblo, que ayuda en la carpintería familiar cuando tiene tiempo libre, que mantiene los pies en el suelo a pesar de que ya figura entre los nominados al Golden Boy 2025. Lo de Pau Cubarsí es un recordatorio de lo que significa la Masía. No se trata solo de formar talentos, sino de formar personas con valores, con disciplina y con un sentido profundo de pertenencia. Pau no solo defiende un arco, defiende una manera de entender el fútbol. Y eso es lo que lo hace diferente. Hoy, con 18 años, ya no hablamos de un juvenil con proyección. Hablamos de un titular indiscutible que sostiene a la defensa del Barça y que se perfila como uno de los mejores centrales de Europa en la próxima década. Hansi Flick lo sabe, por eso lo pone en los partidos grandes, por eso le da la confianza que otros entrenadores no habrían arriesgado en un joven. El futuro del Barça empieza a construirse sobre este muro. Un muro que no está hecho de cemento ni de piedra, sino de valores, de constancia, de disciplina y de humildad. Y ese muro tiene nombre propio: Pau Cubarsí.
Cuando pensamos en la palabra entrenador, muchos imaginan a alguien que coloca fichas en una pizarra, que hace cambios en el minuto 70 o que dirige entrenamientos diarios. Pero lo que está haciendo Hansi Flick en el Barça va mucho más allá de eso. No hablamos de un técnico que solo se ocupa de tácticas, hablamos de un auténtico arquitecto de carreras. Su plan parece simple desde fuera, pero en realidad es despiadado: disciplina absoluta, exigencia total, cero concesiones a la relajación. Y aún así, bajo esa dureza, hay algo fundamental que ha cambiado la vida de muchos jugadores: la confianza real. Flick no reparte palabras vacías, reparte oportunidades de verdad. Y en el Barça, en apenas un año, eso ha significado la resurrección de futbolistas que muchos ya habían enterrado. Miremos los 3 ejemplos que marcan esta nueva era. Pedri, el chico de cristal que parecía condenado a un futuro lleno de recaídas, volvió a brillar gracias a un plan médico y táctico que lo blindó. Hoy no solo es un centrocampista creativo, es el cerebro y el alma del equipo, el jugador que decide el ritmo de cada partido y que inspira a toda una generación. Flick lo cuidó como quien protege a un diamante, y ahora ese diamante brilla con más fuerza que nunca. Eric García, el señalado, el ridiculizado, el que cargó con un apodo cruel que lo perseguía cada fin de semana, pasó de ser un chivo expiatorio a convertirse en un comodín indestructible. Flick lo transformó en un futbolista polivalente, capaz de rendir como central, lateral o pivote. Y lo más importante, lo transformó en un jugador respetado, en alguien que representa la resiliencia. Hoy ya no se habla de Error García, hoy se habla del seguro de Flick. Y Pau Cubarsí, el joven que en otro contexto quizá habría tenido que esperar años para consolidarse. Pero Flick entendió que la confianza no tiene edad. Le dio minutos, le dio responsabilidad, le dio peso en partidos grandes. Y el chico respondió como si llevara una década en la élite. Con apenas 18 años, Pau ya no es una promesa, es un muro, un líder silencioso, el reflejo más puro del espíritu culé. Estos 3 jugadores representan 3 caminos distintos: el que volvió de las lesiones, el que regresó de las críticas y el que emergió desde la juventud. Y en los 3 caminos, el denominador común es Flick. Ahora, piensa en lo que esto significa a largo plazo. El Barça no solo está construyendo un equipo competitivo para esta temporada, está formando pilares para la próxima década. Pedri es el cerebro, Eric es la versatilidad, Pau es el muro. Y todos ellos tienen algo en común: son todavía jóvenes, todavía tienen margen de crecimiento, todavía no han tocado techo. ¿Te das cuenta del potencial? Si en apenas un año ya hemos visto estas transformaciones, ¿qué veremos en 3, en 5? Quizá dentro de unos años recordemos este momento como el inicio de una de las etapas más gloriosas del Barça moderno. Y aquí entra un punto clave: la comparación histórica. Hubo un tiempo en el que Rijkaard rescató al Barça con Ronaldinho y dio paso a Messi. Hubo un tiempo en el que Guardiola no solo ganó títulos, sino que transformó la manera de entender el fútbol. Y ahora, quizá, estemos viendo los primeros pasos de Flick como ese entrenador que no solo dirige partidos, sino que cambia destinos. Porque al final, los títulos se celebran, pero se olvidan. Lo que queda son las transformaciones. Nadie olvida cómo Iniesta pasó de ser un joven tímido a ser un símbolo de elegancia. Nadie olvida cómo Puyol pasó de un lateral improvisado a ser el capitán eterno. Y nadie olvidará cómo Pedri dejó de ser de cristal, cómo Eric dejó de ser un error y cómo Pau se convirtió en un muro. Y ahora, culé, te hablo directamente a ti. ¿Qué significa para ti este Barça? ¿Confías en Flick como confió en estos 3 jugadores? ¿Crees que Pedri está listo para ser el nuevo Iniesta? ¿Que Eric merece el respeto que nunca se le dio? ¿Que Pau será el capitán del futuro? Quiero que lo digas en los comentarios. Quiero que seas parte de este debate, porque este no es solo mi análisis, es una conversación de todos los culés que vivimos el Barça cada día. Imagina por un segundo el futuro. Un Barça con Pedri levantando títulos, con Pau liderando la defensa, con Eric consolidado como referente de experiencia, y con Flick al mando, llevando a este club de vuelta a la cima de Europa. ¿No te emociona solo pensarlo? Este video no es solo una narración. Es un recordatorio de que el Barça sigue vivo, sigue construyendo, sigue soñando. Porque mientras haya jugadores dispuestos a transformarse y un entrenador dispuesto a apostar por ellos, siempre habrá esperanza. Así que, si sientes lo mismo que yo,
Si este Barça te emociona, si estas historias te inspiran, te pido una cosa muy simple. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. No porque sea un gesto mecánico, sino porque así somos más, porque así seguimos creciendo juntos, porque así seguimos contando la verdad del Barça, sin humo y sin bufandas que tapen la realidad. El plan despiadado de Flick ya está en marcha. Y si confías en él, si confías en estos jugadores, acompáñame en este camino. Porque lo mejor todavía está por venir. ¡Visca el Barça!